Hola. Bueno, parece que mi problema se ha solucionado. Vamos a ver si consigo traer a los compañeros. Galbac Televisión, un canal dedicado al estudio, investigación y divulgación de los fenómenos paranormales, ufología, parapsicología, técnicas de investigación, transcomunicación instrumental, testimonios. Todo esto y mucho más, conducido por José Manuel Salafranca, investigador, escritor y testigo. Todos los domingos a las 22 horas de España. No esperes a que se abra ninguna puerta. Las puertas ya están abiertas. Bueno, hemos conseguido quitar estos tremendos fallos de sonido que no sabemos de dónde vienen. Yo creo que sí, pero ahora nos faltan dos invitados. Nos falta el invitado, nos falta Marcos y nos falta Lucía. No sé si podrán enviarme un mensaje por teléfono o algo para saber por qué no pueden entrar y poder solucionarlo. Marcos creo que está escribiendo ahora. Sí, yo te escucho perfecto, José, ¿eh? Sí, tú sí. Pero el problema es los de demás, que no. Anda, dicen que sí, he cambiado la clave. Sí, que la he cambiado, claro. Espera un segundo. Yo creo que este es el problema.
Ahí le reenvié el enlace a Lucía. Sí, eso lo he enviado 3 veces. Ahí tenemos a Marcos. Hola, Marcos. ¿Ahora oyes bien? Ahora sí. Bueno, otra vez me oigo. Otra vez me oigo con eco. A ver si viene Lucía. Se escucha como una figura. Sí. No sé por qué no podemos hacerlo. A ver si está entrando con la antigua clave. Yo le estoy mandando la nueva, la que habéis tenido vosotros. Y creo que el problema es tú, Marco. El problema es mío. Sí, tu micro. Mi micro. Sí. A ver, voy a silenciarlo. Vale. Ahí está, ahí perfecto. Ahí perfecto. Quizá lo que tenga que hacer Marcos es, dentro de la configuración de sonido y cámara de StreamYard, activar la eliminación de eco en el micrófono, y con eso se subsana. ¿Sigue habiendo el problema ahora? A ver. Sí. ¿Me oyes? Sí. ¿Se ha arreglado? Nada. No se ha arreglado. No. No, quizá lo que conviene es que una vez que finalice de hablar nuestro amigo, ahí él se pause, se mutee, y ahí nosotros hablamos así no se escucha el eco. Ahora estoy tratando que entre Lucía. Ahí está Lucía. Madre mía, qué tensión. Bueno, pues en cuanto Marcos termine con los cascos, ahora yo me escucho perfectamente. Estoy tratando de poner otro micrófono. A ver. Ahí se te escucha perfecto, Marcos. Es verdad. Habla si quieres, Marcos, a ver si se te escuchaba como antes o no. No se te escucha nada. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Se oye bien ahora todo? ¿Sí? ¿Mejor? Venga. Bueno, A por ello. mientras yo no me oigo, me oigo bien, pero el problema es que me oigo. Pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, pues Marcos ha venido hoy a acompañarnos.
en este programa nuevo, en esta nueva aventura que nos hemos metido los tres y alguno más, y nos ha venido a ayudarnos y a formar parte de este equipo y a contarnos sus experiencias, primero como traductor de este famoso contratado italiano de Eugenio de Siracusa, y a Marcos Mario, que nos va a hablar un poco de Siracusa. Adelante, Marcos. Bueno, pues en realidad mi periplo por este conocimiento del tema de ufología, que es el que vamos a hablar hoy, de los extraterrestres, sí que es verdad que empieza con mi contacto personal con Eugenio Siracusa. Antes de Eugenio había conocido lo que era lo que se llamaba la Misión Rama, Sixto Paz. Yo formé parte de grupos de Misión Rama aquí en España, en Barcelona concretamente, que era la ciudad donde vivía. Y luego durante un periodo largo de mi vida estuve compartiendo actividad con Eugenio Siracusa. Traducía sus mensajes, traducía sus comunicados, intervenía en programas de televisión y radio divulgando este mensaje, pero es verdad que también paralelamente iba aprendiendo y conociendo el mundo de la ufología, que es muy extenso. En la actualidad traduzco los vídeos, hago algunos vídeos de edición propia sobre este tema, hago también la traducción a los vídeos en italiano de un amigo mío también muy metido en estas lides, estoy hablando de Lice Moreno, y eso es lo que me ha permitido conocer un poco profundamente el tema, porque siempre ha sido de mi interés, y es lo que comparto. Evidentemente siempre desde mi perspectiva personal, que evidentemente puede ser o no compartida, podemos dialogarlo, no tengo ningún interés en imponerla absolutamente a nadie, es decir, me limito a exponer desde mi punto de vista y desde mi experiencia y mi conocimiento lo que sé, y con gusto de poderlo hacer. De hecho, os agradezco vuestra invitación al programa. Muy bien, pues nada, me voy a quitar el sonido, así por lo menos puedo hablar sin oírme a mí mismo, y va a ser un poco desbocado este programa, pero no hay. En estos días hablaban, ahora sí. que digo que en estos días estaba hablando de una tormenta solar que estaba alcanzando unos grados fuertes, que estaba impactando en la Tierra, que de hecho eso permitía ver auroras boreales en sitios donde absolutamente no es para nada normal. Vi una foto de Stonehenge con una aurora boreal de fondo que es realmente espectacular. Entonces las tormentas solares, no digo que sea la causa de los problemas que hemos estado teniendo, pero todo influye, todo está interconectado. Quién sabe, a lo mejor hay problemas técnicos por ese nivel, porque el magnetismo. Es verdad, acá en Argentina, en la Antártida también aparecieron auroras boreales justamente por el tema de las lluvias solares. Sí, aquí en Zaragoza, en España, a 95 kilómetros del Cádiz, anoche se pudieron fotografiar imágenes de auroras boreales rojizas. Jamás había ocurrido esto. No es el motivo de esta conversación, porque vamos a hablar de otro tema, pero solamente como un pequeño apunte. El propio magnetismo personal de una persona, el propio, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarle magnetismo para entenderlo, ¿no? Debe ser seguramente algo más, campo cuántico, vibración, energía, puede influir en la computadora y puede influir en lo que estés tocando. De hecho, una de mis actividades es de ser coaching y entrenador y estas historias. Bueno, pues siempre cuento, cuando he dado clases de programación neurolingüística y estas cosas, que una famosa marca de fabricante de automóviles alemán hizo un estudio estadístico para ver la mayor incidencia de avería en los coches recién salidos de fábrica. Estos vehículos, casi el 80-85% es todo automatizado, es decir, son robots
que fabrican todos los componentes y dan forma al vehículo, ¿no? Menos los artesanales. Estamos hablando de una industria muy conocida que hace muchos vehículos al día. Sí. Pues llegaron a la conclusión, llegaron al resultado de que los coches que habían sido fabricados el lunes eran los que tenían mayor incidencia de avería. Algo que es totalmente ilógico, escapa a la razón. Y la explicación que ellos mismos se dieron es que los lunes es para los trabajadores el día más pesado para ir a trabajar, porque representa empezar toda la semana, dejar unos días de asueto que a lo mejor habrán sido fabulosos y tener que empezar a trabajar. Es decir, esa carga de tensión, de vibración, de mala leche, Sí. influía en el resultado hasta el punto que estadísticamente lo dieron. Es decir, todo influye. Nosotros influimos en el espacio como el espacio influye en nosotros. En fin, cosas curiosas, cosas anecdóticas, pero que explican muchas cosas. Sí, pero que en este caso pues nos está fastidiando un buenísimo programa que teníamos preparado para o sea, que por favor, que el sol se calme y que vuelva a funcionar como estaba funcionando hasta hoy. Así que nada, Marcos, cuando quieras comenzar a hablar con tu tema, con tu conferencia, comienzas, porque yo no puedo dirigir. Pues la pregunta sería si tenéis alguna pregunta para hacer, tanto Poli como Lucía, sobre el tema, y a partir de ahí vamos desarrollando, porque Pues sí. ya me enrollo mucho con las preguntas, pero incluso os cuento a nivel personal, a veces he tenido problemas, no es la expresión exacta, pero soy más de que me pregunten que no, yo soy más bien callado, aunque parezca lo contrario. Pues bueno, te voy a hacer Lucía está sentando. Te voy a hacer una pregunta que te hizo Carmen, que te la envió Carmen, que dice tengo una pregunta al respecto. Sabemos que para los cabalistas existe como mínimo otra especie de ser que vive detrás de la luz de Orión. Pero tengo una duda, la relación a su aspecto. Aunque según la Torá, el azul son físicos, ¿existe alguna evidencia de que su composición sea otra que la materia? Cuando pactamos el inicio de la realización de ese programa, al hacer yo la divulgación entre las redes sociales, yo dije esto, que habría el espacio a que las personas preguntasen, y han llegado algunas preguntas, y esta es una de ellas. Cuando me llegó esta pregunta, que la transmití, y te agradezco que la hayas decidido incluir en el programa, una de las cosas que a nivel personal me impactó era el hecho de saber que para alguien que no sé hasta qué punto conoce o no el tema extraterrestre, afirmaba que según ella, en la Torá, ya se hablaba de, como ella expresa, habla de una civilización extraterrestre. Me sorprendió muchísimo y gratamente, porque yo sabía que en el tarot de Marsella, sí que vemos la existencia, la presencia. El tarot también nos habla de la presencia extraterrestre, pero no sabía de la Torá. Es verdad que ahora la Torá hay mucha gente que está empezando a estudiarla, es decir, forma parte de esa realidad que vivimos en este tiempo, en que las ciencias ancestrales están encontrando eco en muchas personas que encuentran ahí fuente de alimentación y de nutrimiento y de nutrición para algo más profundo, para el alma, para el conocimiento, ¿no? Respondiendo a su pregunta, yo no conozco la Torá, no he estudiado la Torá, pero lo que sí que puedo decir es que existen muchas civilizaciones, y si ella explica de que habla en concreto de una civilización que tiene una pigmentación diferente, yo puedo decir que Eugenio estaba en contacto con seres que su base física él explicaba que era el silicio y no el carbono, como somos nosotros los seres humanos de este planeta. Y que en esta civilización, él en concreto hablaba de dos entidades a las que le había definido por un nombre, Oarak y Budok. Su pigmentación era de color verdosa, es decir, a nuestros ojos
aparecían como una pigmentación verde. Uh-huh. Tengo un conocido que por su parte también había tenido experiencia de encuentro con la misma entidad que Eugenia había hablado, es decir, en el caso concreto de Ohara, que el tipo de mensajes que daba era más del carácter científico, más de índole científico, no sé cómo decirlo, ¿no? Desde cómo se mueven los ovnis a la interacción de las células, en fin, cosas de estas. Y este amigo me comentaba que efectivamente había encontrado a Ohara y que tenía la piel verdosa. Es decir, tenemos que habituarnos a pensar de que no somos los únicos seres en la Tierra y, o sea, no somos los únicos seres que habitan la Tierra, que habitan otros mundos, otras dimensiones y otras realidades. Y de la misma manera que si viniese un extraterrestre a nuestro encuentro y hablásemos con él y él nos preguntase cómo somos los seres humanos, ¿con cuál de todos los que somos diferentes empezaríamos hablándole? ¿De los altos, de los bosquimanos, de los pigmeos, de los blancos, de los amarillos, de los mestizos, de los negros, con todas las tonalidades distintas de color? Es decir, nosotros mismos aquí, como una única raza, el ser humano, que engloba tantos tipos de raza diferente, pues si eso exponencialmente lo multiplicamos por la cantidad de posibilidad de vida en el universo, tenemos que existen todas las posibilidades, incluso seres que físicamente son diferentes a nosotros, aunque a lo mejor la morfología puedan ser parecidos, ¿no? Es decir, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, ¿no? Pero que incluso desde nuestro concepto de bello o feo, a lo mejor puede ser que nosotros los considerásemos enormemente feos. Uh-huh. Es decir, seres con aspecto a lo mejor escamoso, verdes, azules, y no hablemos ya de los seres extracorpóreos, porque hoy lo estaba hablando con un amigo mío. Él me decía un concepto muy interesante. Él decía, si la velocidad cambia, y con la percepción de la velocidad cambia todo, nosotros eso lo podemos entender. Si viajamos en un 600, vemos la realidad que nos rodea de una manera. Si viajamos en un Ferrari, esa misma realidad cambia. Pero si aceleramos hasta la velocidad de la luz, la velocidad a la que nos movamos o a la velocidad en la que estemos, es muy probable que esa realidad cambie hasta tal punto que quizás la materia se contraiga y entremos en el campo de la percepción o de la vibración. Y es muy posible pensar que incluso a lo mejor en ese estado de vibración vivan entidades que a lo mejor para nuestra percepción no tengan ni cuerpo, porque son energía en estado puro. Y eso ya nos acerca a nivel de concepto a los dioses, a los Elohim, a los seres extracorpóreos, que para venir a nuestra dimensión y manifestarse, que a veces ha pasado, tienen que redimensionar y bajar su vibración de la misma manera que nosotros como seres humanos hacemos cuando entramos en una dimensión que no es la nuestra. Y me estoy refiriendo a los buzos. Cuando nosotros bajamos bajo el agua, si un pez le tuviese que explicar a otro pez el ser que él ha visto, no estaría expresando el ser que ese ser es en realidad, porque está dotado de una máscara, está dotado de unas bombonas de oxígeno, de un traje de neopreno ajustado al cuerpo, que le cambia su realidad, pero que no es la realidad del buzo que vive. ¿Me explico? Es decir, Totalmente. Eso mismo tenemos que empezar a pensar nosotros qué pasa con el espacio, con el universo. Es decir, existen formas de vida que no nos podemos imaginar y que a lo mejor es mejor que no nos imaginemos porque nos rompería totalmente, o sea, sería un shock muy, muy fuerte. Es decir,
Tiene que haber un proceso progresivo de ir integrando estos conceptos para poder entenderlos. Mira, ahora aquí está ladrando mi perro, ¿no? ¿Cómo hago yo a mi perro? ¿Cómo hago yo para que pudiese comprender que estoy hablando con vosotros a través de una red wifi? O sea, y él a lo mejor viene, el perro en su percepción visual, viene, ve la pantalla y os ve a vosotros, que no sé cómo puede ser que la vea. A lo mejor la ve distorsionada, la ve diferente. Es decir, la realidad abarca tantas posibilidades que lo que dice ella, lo que me parece, y vuelvo a repetir, y con esto ya acabo, maravilloso es que en la Torá hable, según el conocimiento de esta amiga Carmen, de la presencia de una raza específica, que seguramente estará vinculada directamente con una serie de seres que para nosotros serían los dioses creantes, los Elohim, los que manifiestan la idea creativa. Eso es otro aspecto mucho más profundo. Bueno, respecto a lo que comentabas de tu perro mientras ladraba, quizás él lo percibe y termina lamiendo la pantalla, ¿no? Pero por otro lado... A lo mejor. Claro, sí. Y te la deja ahí bien enchastrada. Pero hablando en serio, Eugenio, ¿cómo fue que logró determinar de que los seres eran de silicón? ¿Eran de silicio? Porque se lo explicaron. Se lo explicaron, se lo dijeron físicamente, que no, ellos eran diferentes. En un contacto, el primer encuentro físico que tuvo Eugenio, él había tenido durante un periodo de 10, 11 años contactos a nivel telepático, pero 11 años después de su primer encuentro con una de estas naves, él tuvo un encuentro físico en las laderas del Etna, en las que se presentaron dos entidades, además le hablaron en un lenguaje, él decía que expresaron en su idioma o en su lenguaje, utilizaron una expresión que fonéticamente sonaba así, Shul Inat Indis Oten, que venía a significar paz en la tierra, aunque no seamos bienvenidos para vosotros, ¿no? Y el mensaje que le dieron tenía que ver con la proliferación de la energía, del uso de la energía atómica para fines destructivos, para la utilización en la guerra, con afán de poder y de dominio, y también con la derivada del uso de la energía atómica para fines humanos, sociales, siempre con un trasfondo económico, evidentemente, y siempre vinculado al poder militar, es decir, hay una vinculación entre las dos cosas, porque eso nos llevaría, la desintegración del átomo, nos llevaría indirectamente a que algo también dentro de nosotros, por una ley de resonancia, se destruyese. Claro. Lo que está fuera está dentro y lo que está dentro está fuera. Es decir, en referencia a la utilización de la energía nuclear y demás, ¿ellos le hicieron algún otro tipo de aclaración, Eugenio? Perdona, no he entendido la pregunta. Claro, sí, ellos, aparte de indicarle de que ellos no eran bienvenidos por el tema de la energía nuclear, ¿le hicieron algún otro tipo de comentario a él? No, básicamente el primer mensaje fue para dictarle personalmente este mensaje que tenía que hacer llegar, o sea, se lo dejaron grabado en el cerebro como si fuese una cinta magnética, de tal manera que al llegar a su casa pudiese reproducirlo en escrito y al día siguiente enviarlo a todos los presidentes, jefes de gobierno del mundo entero, porque en aquel tiempo estaba en pleno auge la crisis de Cuba, con la utilización posible de energía atómica para dilucidar el problema que se estaba creando entre Rusia y los Estados Unidos por la disposición de armamento táctico en la bahía de Cochinos. Algo que se está repitiendo ahora exactamente, pero en el sentido inverso, es decir, ahora en el otro lado del péndulo
los que en aquel tiempo se sintieron agredidos, ahora a su vez están agrediendo con una posibilidad real, del inicio de una guerra atómica que, aunque se prevé en pequeña escala, no deja de ser una auténtica locura, porque es lo que vuelvo a repetir. Por eso la importancia de aquel mensaje. Es decir, la presencia física avaló a Eugenio la veracidad del mensaje para que humanamente se sintiese con fuerza y con un elemento real para poder salir a la palestra mundial, porque eso fue lo que le, entre comillas, le lanzó a la fama en el mundo de la ufología. Y de hecho, y para concluir aquella historia, yo no sé si única y exclusivamente fue el hecho de haber recibido aquel mensaje, pero los tres máximos dirigentes de las tres mayores fuerzas de acción a nivel humano, en el arco de 6 meses desaparecieron misteriosa y rápidamente. John Kennedy fue asesinado, Juan XXIII se dice que también fue asesinado, aunque oficialmente, evidentemente, la Iglesia no lo va a decir nunca, y Nikita Khrushchev fue el único presidente que fue cesado de sus funciones antes de su muerte, algo que no había pasado nunca en la Rusia comunista, en la que el cargo era vitalicio hasta la muerte. Exacto. Y Nikita Khrushchev fue apartado del poder, porque los tres tomaron conciencia de lo que representaba o podía representar una guerra atómica. Se dice que no solamente fue el hecho de que recibiesen aquella amonestación por parte de, entre comillas, uno de los embajadores de estas entidades, sino que también los tres vieron y tuvieron la certeza de la presencia ovni. Se habla que Juan XXIII tuvo un encuentro físico con seres no de este mundo en Castel Gandolfo, lo cual fue, antes de su muerte, certificado por el que era su secretario personal, Corrado Balducci. Kennedy se dice que tuvo un encuentro con extraterrestres, como lo han tenido también otros presidentes, y seguramente Khrushchev, pero ahí está el hermetismo de Rusia en aquel tiempo, que también tuvo que tener algún tipo de sensibilización hacia esta realidad, porque los tres estaban firmemente decididos a cambiar la orientación del mundo. De hecho, Khrushchev fue el primer presidente ruso que visitó, siendo Rusia quien era el máximo oponente, visitó los Estados Unidos en persona. Juan XXIII empezó a hacer el Concilio Vaticano con una reforma profunda de la Iglesia para acercarla a los pobres. En fin, el mundo tuvo una posibilidad real en aquel tiempo de un cambio, y entre los cuales apareció ese mensaje dado a Eugenio. Sitúate tú en aquel tiempo. Ahora hablar de extraterrestres es común, es normal. Antes, en los años 60, no hablaba nadie. Que te digan a ti, un simple hombre de la calle, oye, coge y dile esto a los jefes del mundo. O sea, te asustas. Por eso yo pienso que era tan justificada la presencia ovni que tuvo la posibilidad de verlo. Y respecto a tu pregunta, sí, en su contacto ellos le comentaron que no solo que había múltiples combinaciones de la materia se puede orquestar, organizar de muchas formas diferentes. En su caso le decían, nuestra base es el silicio, por eso somos verdes, por eso nos ves de color verde. Muy bien. Pues ahora te voy a pasar una pregunta de parte de Montserrat, que dice así. Dice, mi pregunta es, ¿cuándo podremos entender y compartir con ellos? Sabemos que son seres de otros programas, llamémoslo dimensiones, y compartir sin el peligro amenazante que tenemos que los anulen, modifiquen el control de esta. Es una pregunta larga, pero creo que la respuesta es ha de acabar el cálculo. El debate puede ser. Bueno, la pregunta, como dices, efectivamente es ¿cómo podemos
entender y compartir con ellos. Sabemos que son seres de otros programas. De entrada, yo creo que voy a hacer un pequeño rodeo para llegar a donde quiero llegar. Y lo voy a basar también en un ejemplo. El ser humano es creador de su realidad. Y existen dos realidades, o existen hasta tres realidades. La que yo creo para mí mismo, la que nosotros creamos en consenso, en pequeños grupos, o la humanidad en su conjunto, y luego la realidad que es, que a veces, y esta es también una opinión mía, no solamente basta con nuestro pensamiento para poderla modificar. Es decir, hay ciertas cosas que tienen que pasar, queramos o no queramos, ¿vale? Moviéndonos en este concepto que se interrelaciona, cuando se empezaba a hablar de extraterrestres, hablando de los años 50, los años 60, hemos hecho todo un recorrido hasta nuestro día de hoy. Pero si analizamos ese recorrido, lo que empezó siendo escepticismo, luego abrió una puerta muy amplia en la que se presentaba a estos extraterrestres como invasores, como dominadores, como asesinos, ¿no? Es decir, se creó voluntaria o involuntariamente en el inconsciente colectivo de toda la humanidad una imagen que tiene su fuerza como un egregor. No es solo por eso, no es solo por eso, pero eso tiene mucho que ver en que los extraterrestres que vienen a nosotros, y que como muy bien define un amigo mío, existen los extraterrestres y existen los alienígenas, ¿eh? Hablando de los dos polos opuestos, ¿eh? Los que nos han venido a visitar, o los que están, la mayoría de nosotros, con nosotros ahora y a unos niveles que no podemos ni imaginarnos, son los alienígenas. Hay un símil que lo explica, que lo define desde mi punto de vista. Ángeles del ayer, extraterrestres hoy, demonios del ayer, alienígenas de hoy. Entonces, hecha toda esta introducción que pienso que ha dado un concepto lo suficientemente válido para entender lo que quiero expresar, a la respuesta de Montserrat, yo diría, ¿cómo podemos hacer para interrelacionar con estos seres? Poniendo en nuestra imagen el deseo, exento de todo tipo de baja vibración hacia estos seres, viéndolos como lo que realmente son, que hay muchos seres diferentes con muchas energías y muchas vibraciones, pero que nosotros podemos hacer todo lo posible para que el que venga a nosotros sea el mejor posible, porque siempre va a estar en relación directa con nuestra energía, con nuestro estado y vibracional. Y si eso no se puede hacer a nivel colectivo, sí que se puede hacer a nivel individual. Es decir, el extraterrestre en el que yo pongo mi atención, en el extraterrestre en el que yo pongo mi intención, que sea el mejor posible, sin obviar que también existe el otro. Porque lo que no se puede ser, como decía una amiga mía, es un happy flower. Es decir, claro, no todo el mundo es bueno, no todo el mundo tiene buenas intenciones y estamos mezclados en un mundo de dualidad. Pero lo único que nosotros podemos hacer es hacer la llamada al mejor posible. Mira, os cuento una cosa. Cuando Eisenhower, que fue el primer presidente de los Estados Unidos después de Roosevelt, que fue el que autorizó la utilización de la energía atómica en Hiroshima y Nagasaki, cuando Eisenhower era presidente, se encontró con los extraterrestres en el Área 51. Y lo que le dijeron, entre muchas cosas, fue, mira, si seguís utilizando la energía atómica, van a pasar dos cosas. O pueden pasar dos cosas. Una, la autodestrucción como humanidad. Podéis ir al borde del precipicio.
Segundo, hasta ese momento, de la misma manera que vosotros destruís un átomo en el exterior, por resonancia hay un átomo en vuestro cerebro que también se destruye. Es ley. No se puede hacer nada. Haciendo eso, estáis abriendo la puerta a que vengan a visitaros seres con no muy buenas intenciones, y nosotros no podremos hacer nada por evitarlo porque es una decisión vuestra. Lo habéis querido. El mismo tipo de advertencia, más o menos arriba o abajo, se le hizo también a Gorbachov cuando era presidente. De hecho, Gorbachov aparece en una película que tiene que ver con ángeles, en la que el protagonista de la película, que es un ángel, se encuentra con Gorbachov en su despacho. Gorbachov quiso que apareciese esa escena porque era la forma que él tenía de decirle al mundo que se había encontrado con seres no de este mundo, que le habían dado un mensaje. Esto está reflejado en una película, Tan lejos, tan cerca, de Will Mertens, que es un director alemán. Es decir, el hecho de que nosotros ahora tengamos la visita, la presencia y la cercanía de alienígenas que no son para nada aconsejables, es una forma de haberse manifestado esa ley de atracción por algo que nosotros hemos hecho. Entonces, a la pregunta de Montserrat, ¿qué podemos hacer? Vibrar alto, poner nuestra atención en los seres que edifican la vida. Imaginarnos el encuentro con estas entidades, imaginarnos crear esa realidad para nosotros mismos y para los demás, porque, lo he dicho al principio de esta pequeña intervención, somos creadores de la realidad. Nosotros, los extraterrestres que hemos plantado a través de las imágenes, a través de las películas, la mayoría, el 90%, eran seres negativos, seres diabólicos. ¿Quiénes son los que han venido a vernos? Los que hemos atraído nosotros, porque esos seres están en perfecta sintonía con la vibración de muchos de los seres que están aquí, que son los que dirigen y los que tienen las riendas. Es pura ley de atracción. Pues ahora voy a hacer un salto y voy a hacer una pregunta que hacía y luego pasaré una de los honros, pero primero dice, ¿las acciones son reales por ser de tortura? ¿Perdón? No te entiendo. Es que te oigo un poco con eco. ¿Qué decías? Pues eso va a ser difícil. ¿Cree que todas las abducciones son reales y de índole por ser a una de tortura? Ah, vale. Las abducciones. Vamos a ver. Lo que voy a decir es un poco fuerte. Pero bueno, de hecho un amigo con el que estaba hablando hace un rato para comentar unas cosas, él me decía que este tipo de informaciones, dice, nunca saldrían en un programa Poiker Jiménez, dice, porque o no es políticamente correcto, o no está permitido por el establishment hablar de estos temas, o a nadie le interesa. De hecho, a nivel personal, yo he tenido reacciones de gente cercana, o muy cercana, o bastante cercana, justamente por hablar de estos temas. Vamos a ver. El tema de la abducción. Existen abducciones realizadas por dos tipos de entidades. Los alienígenas y los extraterrestres, que he dicho que son los dos polos. Las dos buscan distintas finalidades. La realizada por los ángeles, por los que están al servicio de los Elohim, de los dioses creantes, buscan mejorar la raza. Es decir, nosotros en la actualidad, el hombre del siglo XX, está teniendo la oportunidad, a través de las abducciones, de ver el mismo tipo de actividad que ya realizaron los Elohim, los dioses creantes, cuando el hombre era un primate. Es decir, si pudiésemos hablar con
una serpiente emplumada de hace millones de años, nos diría que veían bajar a unas naves, que una serpiente emplumada se la llevaban, que cuando bajaba empezaba a tener comportamientos raros. Eso ha existido y sigue existiendo. Entonces, hay un tipo de abducción llevada por buenos seres, pero también hay otro tipo de abducción llevada por otros seres que no tienen nada que ver y que han entrado en acuerdos con gobiernos de países justamente para poder hacer este tipo de actividad en la sombra, que tiene que ver con una búsqueda que tienen ellos para mejorar su genética, porque no se pueden adaptar a según qué planetas. Entonces buscan modificar, encontrar en el hombre y hacer pruebas. Es decir, nos encontramos ante el mismo fenómeno llevado por dos entidades totalmente diferentes. Hay un estudioso del tema, John Mack, un científico, un psiquiatra de Harvard, que dedicó toda su vida al estudio sistemático y riguroso dentro de un concepto científico de abordar el tema de la abducción, cuando se dio cuenta que superaba la posible paranoia individual de algunas personas, y se dio cuenta en sus conclusiones antes de su misteriosa muerte de que las abducciones respondían a un programa llevado desde lo oculto con una finalidad, en la mayoría de los casos, tremendamente positiva. Es decir, yo he hablado con abducidos, yo he podido hablar con abducidos. La sensación y el sentimiento que ellos tienen, una vez superado el trauma del shock del encuentro, que me imagino que debe de ser, pero que para mí, pero esto es para mí, no es discutible, o sea, es discutible perfectamente, es como la persona que queda traumatizada por ir la primera vez a un dentista, o sea, queda traumatizada de por vida. Yo recuerdo la primera vez que me senté en un sillón de dentista, delante mío había pasado toda mi familia y yo lo encontré frío, pero era el miedo que tenía, es decir, abordar determinadas experiencias, si no hay una preparación, es fuerte. Hay un caso famosísimo, Jim Sparks, un abducido de los Estados Unidos durante toda su vida, que al final llega a la conclusión que lo que están haciendo a través de él es mejorar la raza que va a habitar la Tierra en el nuevo tiempo. Y él es consciente de estar sirviendo para ayudar. Pero vuelvo a decir, hay dos tipos de abducción. La pregunta en mi caso, desde mi punto de vista, sería: ¿cómo yo puedo saber si estoy en un momento de ser abducido, si es por los que me gustan o por los que no me gustan? ¿Vale? Entonces, yo creo que en ese momento, yo no lo he vivido, y a lo mejor hablo más en teoría que en fundamento, pero yo creo que me remito al pensamiento de antes. La ley de atracción, en qué momento estás, en qué vibración estás. Muchos de los abducidos hablan de una mejora, de un cambio. Hay un abducido, que ahora no recuerdo el nombre, que fue abducido de niño y se convirtió en el terapeuta, en el sanador más importante de los Estados Unidos. Desarrolló capacidades que podía ayudar a la gente a curar enfermedades. Y él cuenta que fue después de una abducción de siendo niño, cuando era niño. También he oído otro tipo de abducciones que ponen los pelos de punta, de los chips y estas historias. Entonces, yo creo que es, de entrada, ante lo desconocido, lo primero, quizás lo único que podemos hacer de entrada es vigilar mi estado emocional, mi estado de vibración, mi estado energético, cómo estoy, cómo me siento, cómo vibro. Y en ese momento se producirá lo que se tenga que producir de la manera que se tenga que producir y que siempre será, desde mi punto de vista, bueno. Adelante, Lucía. Acá viene Lucía peleadora, en realidad. ¿Por qué? Ya sea una abducción positiva o negativa, yo la veo como una falta de respeto. ¿Por qué? No es lo mismo que vos vayas al dentista sabiendo que vas a ir al dentista
que va a haber un tratamiento médico, que te van a extraer un diente, una muela, o que te van a sanar, a que te lleven de los pelos sin que vos sepas nada, te metan ahí, te hagan el bien o te hagan el mal, pero tú no sepas. Para mí, si hay abducciones, que me consta que las hay, porque he tenido gente que me ha consultado, que me ha dicho que tiene abducción, y bueno, he hablado con esas personas. El tema es el siguiente: ¿por qué no se les pide permiso antes? ¿Por qué no se divulga esta información con el que va a ser abducido? Al menos para que la situación no sea tan traumática, que sepan que va a suceder, que haya un compromiso. Porque si no, yo lo veo como una falta de respeto, sea el bueno o sea el malo. Voy, te saco, mejoro la raza, no sé en qué, porque hasta el día de hoy nos seguimos enfermando, pero te pido un permiso previo, y más si son de luz. Entiendo los que son malos, que no pidan permiso y hagan cualquier cosa, pero los que trabajan para la luz, para mejorar supuestamente la raza, pregúntame si yo quiero mejorar. Pregúntame si quiero mejorar la raza. ¿Quiero ser responsable de mejorar la raza? ¿Quiero ser abducido o abducida para mejorarlo? Capaz que prefiero que sea otro y no yo. A eso es a lo que yo me cuesta mucho entender qué tanto amor y paz profeso cuando lo estoy haciendo contra tu voluntad en un principio. Perdón. Mira, Laura, desde mi ética... Lucía. Lucía. Desde mi ética, desde mi comprensión de lo que es correcto o no es correcto, de lo que es justo o no es justo, y que puede cambiar con el tiempo. Pues tú estarás de acuerdo conmigo que cuando eres niño y tienes un estado de conciencia, hay unas cosas que las ves de una manera, y cuando eres mayor las ves diferente. Cuando eres mayor y tienes responsabilidad, a veces tienes que tomar decisiones que las cuestionan. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo ideal sería, oye, ¿quieres tú participar en un programa de ayuda y tal? O sea, eso sería lo ideal. Mi pregunta es, si hablamos en términos de buenos y malos, lo más lógico es pensar que los malos son malos y los malos hacen cosas malas. Y si los buenos son buenos, tienen que hacer cosas según lo que nosotros consideramos que es bueno o no es bueno. ¿Correcto? Pues yo me digo, puede ser que si los buenos damos por supuesto que hacen esto y lo hacen así, seguramente es que tiene que haber una explicación que a lo mejor no alcanzo. Es decir, me abro a la posibilidad de que a lo mejor eso pueda ser que sea así. Es decir, yo, con muchos de los abducidos que he conocido, es al final que entran en la conciencia de haber hecho algo útil. Mira, yo una vez estaba en Francia y participé, lo cuento como una anécdota para expresar lo que quiero decir. Participé en un taller, o sea, en una actividad que consistía en subir a los árboles. Subías al árbol, estabas allí un rato. El chico que animaba este taller vivía en Francia, pero era de origen africano. Había ido a Francia desde que era niño, y él me decía, mira, cuando yo voy a hacer este taller, la noche anterior, voy a los árboles y les pido su permiso. Oye, quiero hacer esta actividad, ¿me la favorecéis? ¿Estáis de acuerdo? Yo tengo un amigo que estuvo con una tribu, es toda una historia muy larga. No comen carne, excepto cuando ellos saben que tienen que comer carne. Entonces, el día anterior se reúnen todos los cazadores, piden perdón al animal que se van a comer, le agradecen su sacrificio, y al final van y lo cazan y se lo comen. Son vegetarianos, pero hay una vez, no se sabe por qué, ellos saben que necesitan comer carne. Cuando hablo de esta tribu, los Mapui, es la humanidad o la raza o el grupo de seres humanos
que desde mi concepción he visto que están más en armonía con la naturaleza, a todos los sentidos, y son salvajes, o eran salvajes, porque desaparecieron. Es decir, le pedían permiso al animal la noche anterior. Se reunían, y mi amigo asistió. Dice, Marcos, y lloraban. Dice, yo los veía, lloraban porque ellos sabían que iban a matar a alguien, a un animal. Dice, pero es que al día siguiente lo mataban y se lo comían la mar de felices, pero lo habían matado. Es decir, a veces, y no lo digo para justificar, porque vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo contigo desde mi lógica. Oye, ¿quieres tú participar en una? Vale, de acuerdo. Pero por algún motivo no se hace. Hay un caso, Jim Sparks, que este hombre, su historia, escribió un libro que se llama The Keepers, los guardianes, en la que cuenta toda su historia. Los extraterrestres lo abducen y él incluso llega a momentos en las que sus experiencias le llevan casi a perder la cabeza, a perder el trabajo, se vuelve alcohólico, fuma, fracasa en su matrimonio por el tipo de experiencia que está teniendo tan continuada. Él dice, venían, me abducían, cuando menos me lo esperaba y sin pedirme permiso me hacían lo que tenían que hacer. Hay un momento que los extraterrestres que le abducen le dicen, mira, nosotros te venimos siguiendo y has colaborado con nosotros desde que tú vivías en el Imperio Romano. Y él lo ve en unas imágenes que le enseñan en el platillo volante, le enseñan cuando él era romano. Dice, ya trabajábamos contigo, ya estábamos mejorando la genética contigo a través de todo ese proceso. Y él lo ve en pantalla, sus distintas vidas. Y al final de todo ese proceso, incluso hay un momento que él, de fumar, desarrolla como una especie de cáncer en el pulmón. Ellos lo salvan. O sea, le dan un frasco, hay un momento que le dan un frasco y dice, mira, esto te lo hemos sacado de los pulmones porque te estabas haciendo daño. Y al final, solamente al final de su proceso, él entra en la conciencia de que todo lo que estaba viviendo es para un fin mayor. Y a partir de ese momento él lo acepta conscientemente. Quizás, y digo quizás, no lo sé, porque cada uno es un mundo diferente, una realidad diferente, pero quizás está porque nos hace falta desarrollar consciente o inconscientemente ese deseo de ayudar a la humanidad. Es decir, la gente, por regla general, no digo todos, solamente hacemos las cosas a cambio de algo. Yo hago algo si recibo algo a cambio. Es decir, no hemos entrado en la conciencia del amor con A mayúscula, el amor de madre. ¿Verdad que un hijo hace cosas y no le pide permiso a la madre? Y cuando eres mayor dices, Dios mío, qué guarradas le he hecho a mi madre, una detrás de otra, y ella la ha soportado. ¿Por qué? Porque ella tiene el amor con la mayúscula que nosotros no hemos desarrollado cuando éramos niños, pero que vemos diferente. Quizás cuando el ser humano, a nivel individual y colectivo, entre en esa esfera de conciencia de amor del bien, veremos que la abducción o ese tipo de abducciones tiene que ver con el bien de la humanidad. Entonces lo viviríamos diferentemente, ya no lo viviríamos como un trauma. Y para que eso sea así, para que eso sea como tú dices, independientemente, que vuelvo a repetir, desde mi punto de vista tienes toda la razón. O sea, no, espera. Yo, si hago algo, me gustaría saber por qué y para qué lo hago. Pero creo que si hubiese habido una información diferente, un contacto con estas entidades diferentes, a lo mejor ya no nos estaríamos planteando esto, que nos estamos planteando entre nosotros. Porque puestos así, la manipulación sistemática que todos los gobiernos de todos los países tienen para con sus súbditos en la actualidad, poniéndolos en un rango, es exactamente igual o todavía peor. Porque mientras que los políticos a nosotros no nos piden ni nos dan ningún tipo de explicación para lo que están haciendo, y lo están haciendo sin nuestro consentimiento, y me remito a lo que ha pasado hace escasamente 3 o 4 años, que ha sido un experimento de
de psicología social brutal, aprovechando una coyuntura puntual para poner en marcha una serie de situaciones en las que nos han manipulado. Es decir, espera. Esto cómo funciona. Y luego vuelvo a decir, si este amigo o este que yo conocí, que le pedía permisos a los árboles, yo no sé si a lo mejor ahora, por esa pureza que él tiene, también ha sido un abducido, porque esa genética que él ha desarrollado les sirve a ellos para crear esa nueva humanidad, porque la abducción, y con esto ya acabo y es lo fuerte que decía que iba a decir, la abducción por parte de estos seres ángeles o dioses tiene que ver con la futura nueva humanidad que vivirá el nuevo tiempo y el nuevo espacio en el que de alguna manera seremos también nosotros. Perfecto. Bueno, tengo aquí una pregunta de ¿Te he contestado, Lucía? Es un compañero de aquí, de Alcañiz. Dice, ¿las abducciones familiares son pactadas de antemano con nuestras familias estelares? En este caso ya creo que he respondido con el caso de Jim Sparks, que vuelvo a decir, escribió un libro que se llama The Keepers, es decir, los guardianes, porque toda su experiencia de abducción le viene a desarrollar la conciencia que lo que a través de él se está haciendo es una parte de la mejora de la genética para la nueva humanidad, es decir, los guardianes guardan esa semilla cósmica que fue hecha, que fue fruto de una manipulación de hace millones de años, cuando los Elohim decidieron hacer al hombre a su imagen y semejanza, es decir, manipularon físicamente un reptil acuático, la serpiente emplumada, que después, a través de los distintos procesos y las distintas manipulaciones, fue haciéndose. En aquel tiempo, y perdona, esto no va por ti, Lucía, pero cuando ellos vinieron y empezaron a manipular la serpiente emplumada, no le pidieron permiso a la serpiente emplumada. Seguramente la serpiente emplumada diría, no. O sea, yo cuando llevo antes estaba hablando de mi perra, cuando yo llevo a mi perra al veterinario, yo no le pido permiso, yo sé que es bueno para ella. Entonces, ella confía en mí y se deja, aunque no le guste. Porque seguramente ese vínculo de amor que se crea entre el animal y yo viene dado por el hecho de que siente esa energía de que la cuido, de que la quiero, de que no le hago daño. Ahora, hablando de la perra, yo ayer leía una historia que me maravilló. Una mujer que va a un centro de acogida de animales y escoge el perro peor, el que está abandonado, el que además está ciego. Además dice el perro, es que ni se paraba a mirarme. Pero cuando ella fue a por él y se lo llevó a su casa, el perro le miraba y casi lloraba y se durmió tranquilo, dice, porque sentía, es decir, tenemos que... lo que nos falta a nosotros como humanidad, a nivel individual y colectivo, es afinar la sensación de captar la vibración. Nosotros los humanos, en nuestro estado y con nuestra forma de ser, nos basamos en patrones culturales que pueden o no estar deformados o malformados y que cambian con el tiempo. Es decir, nosotros vemos un hombre con corbata y chaqueta, lo tenemos asociado a educación, a prestigio, pero a lo mejor es un hombre que te va a engañar, te va a meter el puñal por la espalda, y tú puedes ver a un hombre o a una mujer con pelo largo, desgañitado, sucio, y tener un corazón de oro. Yo he visto mujeres a vagabundas o vagabundos que les pides de comer y lo poco que tienen te lo dan. Te lo ofrecen. Es decir, eso se siente con vibración, eso no se siente por la impresión visual. Cuando nosotros desarrollemos esa capacidad de entender la vibración, en qué estado está vibrando la persona que viene a mí, veremos las cosas, sentiremos las cosas diferentemente, y eso es lo que nos falta. Quizás captar la vibración de la acción que viene hacia nosotros.
No sé si me explico. Sí, totalmente. Te quiero hacer una consulta de paso, porque yo también acá la tengo a Nerea. Ella también conmigo tiene un amor tremendo, pero yo cada vez que la llevo al veterinario y la pongo en la camilla, no le alcanza las piernas para tratar de fugarse. Es así de sencillo, por más cariño que me tenga y todo, no le gusta ir al veterinario. Pero a pesar de que ella sabe que es por su bienestar. Pero, por ejemplo, cuando vos te referís a las vibraciones y demás, hoy en la actualidad, ¿sería posible el contacto de estos seres con nosotros, teniendo en consideración todo lo que está pasando en el mundo? Mira, te voy a responder lo que yo creo, lo que yo siento. El contacto siempre es posible. El contacto siempre es posible. Lo que ocurre que, digamos, entre comillas, los ángeles trabajan en silencio y no se hacen publicidad de lo que están haciendo. Un ejemplo. En el año 2012, ya la ciencia terrestre esperaba una radiación cósmica fuertísima. Si tú lees la hemeroteca del 2012, la protección civil de todos los países se esperaban grandes trastornos a todos los sentidos por la fuerte eyección solar a forma de tormenta que iba a llegar a la Tierra. Se sabía. Se preparaba incluso, se preparó en una parte a la sociedad, y en silencio se movían muchas cosas porque se esperaban algo tremendo. Telescopios captaron la presencia en el espacio, y está filmado, yo en mi página web hay vídeos en los que se ven, de naves que son superiores en dimensión a la Tierra, que crean un escudo, que salvan a la humanidad de esa destrucción. Porque hay una película de, ¿cómo se llama este actor? Nicolas Cage, Señales, que el final de la película, la humanidad queda arrasada por una de estas radiaciones. Es decir, nos salvaron sin que nosotros lo supiésemos. Estamos vivos gracias a ellos. Lo puedo afirmar. Es decir, ellos siguen trabajando en el silencio. La mayoría, y esto ya lo puedo afirmar, el 80% de lo que ahora se dice que se vende naves, la mayoría son armamento nuclear, drones, armas militares, drones, pruebas, hologramas, naves que no tienen nada que ver con los buenos seres, en fin, hay de todo. Es decir, los buenos están en silencio. Depende de nosotros, es decir, depende de nosotros, de la humanidad. Ahora, en este momento actual, ahora mismo, nosotros corremos un gravísimo riesgo de la que la humanidad no es consciente en su mayoría, y es la proliferación de una guerra nuclear que pueda expandirse por varios lugares. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, Israel lanzó un ataque con drones a una central nuclear iraní. Por suerte, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué. Los drones no cayeron. Bien sea porque el sistema iraní militar es eficacísimo, del que se habla muy poco, pero se intentó. Es decir, hace 2 semanas el presidente polaco decía que él abre las puertas de su país a la implantación de misiles nucleares de la OTAN en caso de que sea necesario atacar a Rusia. Es decir, ahora nos debatimos en el día a día por cosas que no tienen tanta importancia, que la tienen: la economía, la alimentación, los caos de todo tipo, sociales, políticos, la tienen. Que si a un equipo de fútbol le estafan un penalti, que si compran a este jugador, que si venden a este, que si esta se va con este. Esas son tonterías respecto de la realidad que tenemos. Es decir, que en cualquier momento, por una tontería, puede estallar una guerra atómica.
que no nos imaginamos el resultado que eso podría tener. Bueno, totalmente. Pues, en uno de los encuentros físicos que tuvo Eugenio con una de estas entidades, le dijeron, si la humanidad llega a ese punto, nosotros, ellos, intervendrían pasados 8 minutos del inicio de una guerra nuclear. Actualmente hay una nave orbitando para el espacio preparada para la evacuación porque ellos se esperan una gran catástrofe que puede ser guerra, estallido de un meteorito, una locura colectiva. Algo esperan. A todos los abducidos, la mayoría dicen, ellos están esperando algo. No se sabe el qué. Es decir, ellos intervendrían de 2 motivos. Uno, un cambio radical en la conciencia de la humanidad, que podría pasar, ese milagro podría pasar y esperemos que pase, o un conflicto nuclear generalizado. Hay una película, y con esto acabo, se llama Contact. Contacto, sí. En la que aparecen 12 naves en 12 lugares diferentes del planeta, que obliga, por solamente el hecho de que 12 países tengan un encuentro, a empezar obligan a la humanidad, que está representada en la película, a trabajar en conjunto para entender qué es lo que quieren estas entidades. Quien ha visto la película sabe que al final se crea un conflicto en la que se anticipa la posibilidad de una guerra generalizada, que es evitada por la acción de una persona que va al futuro trayendo una información que cambia el presente. Eso podría pasar porque, por ejemplo, hablando de la guerra nuclear, en los años 80, en plena Guerra Fría, un militar ruso, Andrei, ahora no me acuerdo el nombre, en mi página web lo encontraréis. Hay un militar ruso que salva a la humanidad de una catástrofe nuclear porque todos los sistemas de detección rusos fallan y todos detectan la presencia de 3 misiles que van hacia Rusia con la intención de atacar. Y es él el que tiene la responsabilidad de dar al botón de contrarrestar. Y su criterio, su intuición, lo evitó. Pues cuando tú oyes hablar a este hombre que se hizo un documental, Kevin Costner hizo una película que es mitad película, mitad documental. Al final, él que salvó a la humanidad, porque él la salvó, él dice, cuando le preguntan, dice, yo creo que se volverá a repetir la situación y espero que pase lo mismo que pasó ya. Es decir, corremos el riesgo, es decir, o cambiamos la humanidad como en la película Contact, que hay una toma de conciencia, partiendo de abajo arriba y de arriba abajo en la escala jerárquica de nuestra sociedad, o pasa algo en la que ellos no tendrán más remedio que intervenir. Mejor sería que fuese la primera, porque la segunda solamente lo verán los que sobrevivan. Exacto. Lo que pasa es que si están mejorando la raza, ¿no? ¿Por qué seguimos estando casi que igual? Porque seguimos con la misma temática de guerra, tratando de ganar territorio, muertes innecesarias. ¿Por qué no se hacen visibles? Eso es algo que también me pregunto. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, que está al alcance hasta de tribus, ¿por qué no se hacen visibles y nos dicen somos de tal lado, venimos a traer esta información? Yo creo que tal vez sería algo más impactante para el ser humano, por decir humano, ver que realmente hay otro tipo de energía inteligente, más evolucionada, que nos puede hacer entender que estamos mal o que estamos obrando de manera no correcta. La gente aparte, que tiene conflicto, hay otra cosa, Lucía.
¿por qué no lo hacen de manera masiva? No el contactado, sino el contactador. Claro, aparte de otra cosa interesante lo que decís, Lucía, porque como siempre, la historia se va repitiendo en los actos del ser humano, y si estos seres ya ven que siempre estamos buscando pelea, conquistando territorios, y encima con armamento nuclear, que encima esta gente tiene una facilidad para apretar el botón que es tremenda, y siempre estamos ante la evidencia de que desaparezcamos, ¿por qué motivo se siguen manteniendo en el anonimato y en el silencio cuando estaría bueno que aterrice alguna navecita en la plaza de Berlín o en cualquier otra parte de los principales gobiernos y digan, muchachos, acá la cosa es tiren todo porque si no se van a destruir? Sí, pero esto yo creo que lo hacen. Yo creo que en algunas ocasiones sí que lo están haciendo ya. Por ejemplo, hace cosa de un mes, la NASA tuvo que dar un frenazo y poner atrás para decir de que tenían razón y que habían dado información sobre las naves extraterrestres, cuando hacía 2 días que habían dicho que no. Lucía, mira. Claro, pero yo no hablo del contactado, yo hablo del contactador, de la energía inteligente que es más evolucionada que nosotros. ¿Por qué no se hace visible esa energía? No sé, en todos los ordenadores, en todos los celulares. Hoy en día está al alcance hasta de las tribus. Que digan, estamos acá. Bueno, ustedes como humanidad están fallando desde los siglos de los siglos. Bueno, vamos a comportarnos porque les queda 10 años de planeta Tierra. Lucía. Es a eso a lo que yo voy, que se hagan visibles y no a una persona sola que se la puede diagnosticar como esquizofrénica de repente. Porque a cuántas personas que tal vez fueron contactados se les diagnosticó esquizofrenia y se terminaron matando porque fueron incomprendidos. De seguro una cantidad que no nos vamos a enterar. Seguro. Entonces, Lucía, ojalá, si me están escuchando, háganse presente a todos. Mira, Lucía, yo la respuesta que me sugiere tu pregunta, y que es coherente, yo la veo de 2 formas. Una, a nivel, vamos a ver, si quieres, filosófico o pedagógico. Cuando yo era niño, y me imagino tú y la mayoría de las personas, sentía un acto de rebeldía innata cuando veía que el león se comía a la gacela más pobre. Era la última, la que más compasión inspiraba por eso, porque ser la última y porque además por ser la última era la que se comía el león. Cuando era niño. Pero cuando fui mayor entendí que eso formaba parte de un equilibrio en la que las gacelas cada vez iban a correr más, porque la última informaba al grupo de que había que correr más cuando venía un depredador, y cuando todas las gacelas corrían más, el león, si quería comer, se las tenía que ingeniar para ser mejor cazador. Es decir, ese proceso de una realidad que no entendía tenía una justificación que no veía al principio. Y que, resumido, es, si las cosas no son como yo creo que deberían de ser, si son de la manera que son, a lo mejor habrá una razón que yo no entiendo. Una vez un antropólogo alemán, él decía que cada vez que una civilización superior ha entrado en contacto con una civilización inferior, la inferior desaparece, acaba desapareciendo. La superior se la aniquila, la anula. Entonces, es muy probable, y este antropólogo lo decía en términos de la presencia ovni, dice, a lo mejor ellos están en ese, entre comillas, silencio, porque preservan y respetan nuestra integridad, es decir, están esperando que nosotros hagamos algo. Y ahí entro en la segunda parte. Ha habido toda una manipulación y todo un silencio respecto de este tipo de noticias que han impedido que hayamos entrado en su momento en el conocimiento de todas las cosas que han pasado, porque todo se resume desde mi punto de vista a información live. Un pequeño detalle. Cuando Jimmy Carter
era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, él tuvo el valor en plena campaña electoral de decir que había visto ovnis. Dice, he visto ovnis tan grandes como la luna. Y prometió en su campaña electoral, dice, cuando yo sea presidente daré a conocer los ovnis al mundo. Cuando él llegó a la presidencia, como todos los políticos, ¿qué te voy a decir? Donde he dicho digo Diego, no dijo nada. En la comunidad ufológica norteamericana, que tiene presencia y tiene fuerza, le recordó, oye, su promesa, y él alegó, no, es que seguramente, al entrar al poder tendría información que no nos podemos ni imaginar, y dijo, no, es que la sociedad no está preparada para conocer esta realidad. Paralelamente, ya que la humanidad no estaba preparado, paralelamente sale una película en 2 partes que rompe récord de taquilla en todo el mundo, incluido Rusia. Es Encuentros en la tercera fase y luego su continuación para los niños, ET. Es decir, se acerca la realidad ovni a la conciencia colectiva. Es decir, posibilidades, es decir, la forma de actuar de estos seres no es como yo haría o como harías tú, porque seguramente calculan unas consecuencias que a nosotros se nos escapan y que a lo mejor el antropólogo acertaba cuando decía no nos quieren aniquilar. Yo creo que es cuestión de información. Yo creo que ha habido suficientes hechos a todos los niveles para poder llegar a tener una certeza. Lo que ahí vuelvo a lo que decía antes, hay oscuras fuerzas que dirigen la realidad de nuestra existencia en esta cárcel hipnótica, que por H o por B no quiere que sepamos esta realidad. Entonces pasa tergiversada, pasa desapercibida. Pero te puedo decir, cuando tú estudias la temática OVNI, hay pruebas de todo tipo. Por ejemplo, antes hablamos de las abducciones. Hay un caso en Nueva York, en que un platillo volante se acerca a un edificio, hay un testigo que lo declara ante la policía, que es el chofer del presidente de Alfonso Cuéllar, el mandatario de la ONU, que está en el coche cuando él lo ve. Es decir, ellos están circulando con la limusina, está el conductor y está Cuéllar, Alfonso Cuéllar, o no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe de la ONU, el director de la ONU. Sí. Ven el platillo volante y ven a una mujer que sale como flotando en un haz de luz y entra dentro del ovni, y el ovni coge y se va, una abducida. Sí, muchos testigos subieron en ese hecho. El único que lo dice es el conductor, que juega su prestigio, se juega su realidad. ¿Tú te imaginas a Cuéllar, el director de la ONU, diciendo esta realidad? No, lo primero que dice, yo soy tonto, que tú me vas a tomar a mí por salado, yo voy a decir esto, se lo calla. Pero si él hubiese tenido la valentía de decirlo, como hubiese tenido la valentía Carter, o como hubiese tenido la valentía Gorbachev de decirlo públicamente, la realidad sería diferente. Ya no estaríamos hablando en los términos que estamos hablando. Por eso siempre queda como ese halo de misterio que, dicho sea de paso, fastidia esta realidad, porque uno siempre queda como, hombre, bueno, sí, no. Yo cuando hablo con personas en confianza, te cuentan cosas. Mira, yo ahora estoy haciendo una serie de vídeos a un amigo mío que estuvo en Rusia y se entrevistó, no te puedes imaginar con quién. Mira, él me explicaba, se entrevistó con el que estaba llevando adelante el proyecto del Shuttle ruso. ¿Sabes lo que es el Shuttle? El avión que aterriza y despega como un avión, pero se va al espacio. Pues el homónimo en Rusia. Este hombre se lo confesaba a él, este hombre, que no sé el nombre, ahora no recuerdo el nombre. Estaba en la base militar en la que estaba trabajando y vio un platillo volante que aterrizó. Dice, además se lo decía a Tino, dice, yo lo vi. Y dice, yo sabía que los extraterrestres estaban allí detrás. La mujer de él le decía, ¿ves?
eres un hombre de ciencia, tienes una oportunidad histórica, ves allá a verlo. Se cagaba de miedo. Y Tino le decía, ¿por qué no lo dices públicamente que has tenido esto? Dice, ¿qué quieres? ¿Que pierda ¿qué quieres? ¿Que pierda mi sueldo? ¿Quieres que me tomen por loco? Dice, no soy loco. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta es la falta de información, la falta de valentía de haber querido decirlo aún a pesar de tener, es el precio a pagar. El precio a pagar es el aislamiento, que es muy duro, es el no ser aceptado por la comunidad. Pero bueno, es lo que hay, somos así, nosotros somos así y recogemos el fruto de lo que hacemos. Ahora, que existen, bueno, vamos, hay casos y cada vez más. Lo que pasa es que el problema, desde mi punto de vista, es que estamos llegando a una toma de conciencia a nivel social, cada vez se habla más de ovnis, cada vez más, pero ahora hay otras cosas que gravitan más sobre nuestra cabeza que no esto, porque incluso hasta la realidad ovni empieza a estar tergiversada, se ha ensuciado, se ha envilecido, se ha distorsionado, hemos perdido un poco el norte, vamos muy perdidos, muy perdidos. A ver, ¿En qué Marcos, sentido decís eso, Marcos? Dime. Bueno, pues, ¿has tenido algún síntoma físico que lleve a pensar que has sido abducido? Esto te lo pregunta Lucía también. Si he sentido, yo personalmente. Sí. No, yo bueno, lo cuento como anécdota personal. Yo cuando iba a trabajar yo ya empezaba a estar en la dinámica de esta realidad y me iba caminando. Mi padre me dejaba, él entraba antes en un sitio y yo me iba andando al trabajo, que tenía casi como 40 minutos andando por la mañana, por Barcelona, y tan tranquilo. Y yo iba con mis pensamientos, mis meditaciones y mis cosas. Y durante un tiempo tuve la sensación de estar acompañado por alguien que me estaba a mi lado. No sé, era una sensación, es algo muy personal. Pues sí. Cuando al día siguiente volví a pasar por el mismo sitio, donde empecé a sentir la sensación de estar acompañado, que duró 10 minutos, en el suelo había una marca como un desconchado del cemento de la acera, que tenía perfecta la silueta de un ovni. Pues a nivel personal es una cosa muy mía que me siento de compartir, pero es mía. O sea, algunos dirán que estoy loco, estoy chalado, bueno, pero aquello fue la certeza de que fui acompañado por alguien que en ese momento sentí. Entonces es la única sensación que he tenido, yo no soy un abducido, yo no soy un contactado, sí que espero que cuando intervengo en programas como este pueda ser un portavoz de una conciencia superior que intenta generar conciencia en los que escuchen. Y mientras que mi discurso va cambiando con el tiempo, porque mi conciencia también se va ampliando, la esencia no cambia. Es decir, siempre para mí ellos vienen para ayudarnos. De hecho, aparecen cuando empezamos a utilizar la energía atómica para evitar esa destrucción, que es lo que les acerca a nosotros. Entonces, ¿y no crees que yo siempre pensaba que los extraterrestres eran buenos, todos buenos. Ahí en el espacio eran todos buenos. Que va, no. ¿Y no crees que el tema del anonimato de ellos sea un poco un perfil político de su parte? Porque no sería lo mismo que yo apareciera en todas las redes de todos los teléfonos de todos los habitantes del planeta y me diera a conocer. Entonces habría como un sistema coloquial, habría una especie de amiguismo, entonces perderían un poco de respeto hacia mi persona. Por ende, yo perdería peso para poder ser poderoso, como sucede con las religiones, ¿no? Ese Dios que no vemos físicamente, pero sabemos que está, porque concede, porque cuando estamos solos le pedimos y sentimos un apoyo o lo que sea, pero no está físicamente, no lo vemos, y ejerce un poder sobre nosotros. Eso de que si la macaneo, Dios me está mirando, pongo Dios por poner mi ejemplo, ¿no?
¿No será que estos seres no se quieren presentar ante nosotros y divulgar toda esta información hacia todos nosotros por un tema de poder? Y ahí ya estamos hablando de que sería como expandir la política extraplanetaria. La exopolítica. No, Claro. no. Mira, es que has tocado dos temas. Uno, Dios, poniéndolo como ejemplo, pero es que de Dios podríamos hablar mucho. Eso vamos a dejarlo para otro programa. Mira, yo me acuerdo en los años, una noticia me la recuerdo vagamente, pero me parece que era los años 70, 60, 70. Hay una transmisión en directo de la BBC, de inglesa, que a través de las ondas, en las televisiones de todos los que estaban viendo, se oye la voz de un extraterrestre que se presenta como tal, hablando. ¿No? La BBC. Es histórico. En los años 80, hay una retransmisión por radio de un partido de fútbol del Barcelona. O sea, para los que no conocéis o no os interesa el fútbol, el estadio del Barcelona era uno, ahora lo han destruido, pero lo van a renovar, pero en su tiempo era uno de los más grandes del mundo, 115.000 personas. Y cuando hay según qué partidos se llena hasta los topes y hay gente que no puede entrar, imagínate. Pues en un partido bastante importante, en la retransmisión en directo, los comentaristas que están radiando el programa, el partido, en la cadena SER, que es una emisora importante en Barcelona, bueno, es estatal, ellos dicen que ellos en ese momento están viendo un ovni encima del Nou Camp. O sea, está retransmitido y dice, señores, aquí estamos viendo. ¿Explico? Es decir, que la presencia, vuelvo a decirlo de antes, es real. O sea, no ha habido información. ¿Por qué? Porque eso enseguida se tapa, se quita, no interesa. Vamos a dejarlo más sencillo. No interesa en su momento que se haya sabido. No interesaba en el momento. Ahora, que su actuación raye lo político, pues yo creo que, como te decía antes, me reitero en el comentario, es cuestión de conciencia, es cuestión de lógica. Su lógica no es la nuestra. O sea, la lógica de estos seres que nos llevan, y además también depende de quién hablamos. Hay diferentes razas, diferentes tipos, diferentes estados de conciencia. Es decir, ¿de quiénes hablamos? ¿De los dioses? ¿De esos seres extracorporales? ¿De seres de tercera dimensión? ¿Seres de cuarta dimensión? Es decir, puede ser que tengan una evolución respecto de nosotros de miles de años. Entonces, no razonan como nosotros. Lo interesante sería poderse ver con ellos y poder hablar de tú a tú para entender. ¿Que eso ha pasado? Me consta. Hay una historia muy bonita de un piloto de aviación norteamericano, Mel Noel, que se encuentra con ellos y habla por telepatía por la radio. Es decir, vuelvo a lo mismo, es información que no se ha dado, que hay que irla a buscar para que ese estado de conciencia cambie. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no lo entendemos por qué juegan al gato, me muestro, pero no me muestro. Quizás porque es como, no sé, es como una gota que va erosionando poco a poco. ¿Explico? Es decir, a lo mejor cuando nosotros éramos el hombre de Neandertal, ellos se aparecían más abiertamente, porque el hombre de Neandertal era más auténtico que no nosotros, que estamos tan cargados de tantos conceptos y de tantas ideas. Imagínate, si se aparece un ser en un platillo volante, ¿cómo lo verá un musulmán? ¿Cómo lo verá un budista? ¿Cómo lo verá un bosquimano de una isla del Caribe? ¿Cómo lo vería un cristiano? ¿Cómo lo vería un esquimal? ¿Cómo lo vería un niño? ¿Cómo lo vería una mujer? ¿Cómo lo vería un hombre? ¿Cómo lo vería un hombre con un trastorno mental? ¿Cómo lo vería un hombre sabio? ¿No? En fin,
somos tan diferentes que quizás es por eso, ¿no? Porque hay una película muy bonita en Argentina, El testigo de otro mundo, que habla el caso de un niño que los ve, tiene una experiencia ovni, queda traumatizado de por vida hasta tal punto que decide aislarse y vivir solo en la Patagonia. Va a su encuentro un director de cine que sabe de su historia bastante tiempo después y lo rescata, y lo trae, permite y hace con él un trabajo de sanación. Y el extraterrestre que en hipnosis él recuerda haber visto como tripulante de la nave que baja a saludarlo, es su abuelo que había fallecido tiempo atrás y que él adoraba. Ese es el caso de Juan Oscar Pérez, pero... Correcto. Es decir, yo hablé con el director cuando vino a decir la historia es importantísimo porque además fíjate, la historia, que es mitad película, pero sobre todo es un documental, el protagonista de la historia, ya adulto, cuando ya empieza a sanar esa realidad que él se negó, la vivió como un trauma, le permite recontactar con sus ancestros, que es una tribu en Uruguay o Paraguay. Y cuando van allí y le preguntan al chamán, el chamán dice, él ha debido de tener esta experiencia porque él con su experiencia está informando al alma colectivo de todo un grupo. Es decir, tú dices, cuando nosotros es que estamos limitados por nuestros sentidos. Para nosotros el pasado, el presente y el futuro son diferentes. Pero ¿y si estos seres viven en los tres tiempos al mismo tiempo y están en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo y le permite ver la realidad de una manera volumétrica como no la vemos nosotros? Antes yo hablaba de mi mascota, de mi perro. La realidad que ella vive, que ella ve, no es la que veo yo. Los colores son diferentes, las formas son diferentes. Ella vive un mundo de olores, yo un mundo visual, de sensaciones, de tacto. Nuestras dos realidades son diferentes. ¿Cómo yo me puedo contactar con ella? Yo no me puedo poner a ladrar, pero cuando hablo parece que me entiende y cuando ella ladra, yo parezca que empieza a haber un principio de entendimiento. Pues quizás esa diferencia que hay entre ella y yo, todavía a lo mejor más grande o no, es la que hay con estos seres. Entonces, claro, yo estoy porque vos ya tratando tenés un contacto previo con el animal. Claro, pero ya tenés una costumbre, que conocés la actividad. Pero tú fíjate que la presencia ovni se intensifica desde los años 60, cuando se utiliza la energía atómica para fines destructivos. Pero ha habido todo un recorrido en el que poquito a poquito la realidad ovni se ha tenido que integrar de manera natural en el inconsciente colectivo. Antes, yo me acuerdo cuando yo empecé en los años 75-76 con estos, bueno, hablar de ovnis era poco menos que raro. Ahora hasta los anuncios de radio, de televisión, te sale un ovni. Es decir, ya está integrado en nosotros. Entonces quizás para ellos sería ahora más fácil contactarnos, que ya los tenemos más asumidos, que no antes. Porque antes que los veríamos, pues eso, como nos los querían presentar, los que hablaban, los poquitos que hablaban de ellos, invasores, dominadores, violentos, ya. Y el haber creado esa imagen de ellos en el inconsciente colectivo es la que ha predominado de tal manera que la mayoría ve el extraterrestre invasor. Pues ¿qué tenemos? El extraterrestre invasor, que no deja de ser desde el punto de vista psicológico, una traspolarización de nuestro interior. Porque actualmente el ser humano, el científico, el político, el hombre de poder, el hombre de economía, tiene peores sentimientos que los sentimientos que proyectamos en los extraterrestres que decimos que vienen a modificarnos genéticamente. Los extraterrestres vienen a modificarnos genéticamente y tal. ¿Qué se ha hecho con el remedio este para curar esto que decían que teníamos? No es una terapia génica, espérate. ¿De qué estamos hablando? O sea, proyectamos siempre fuera lo que somos dentro. Pues los verdaderos extraterrestres diabólicos somos nosotros. Y por ley de afinidad, como dice el dicho en España, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Pues quiénes vienen? Pues los que viven de esto.
porque además lo nutren y se retroalimenta. Bueno, Marcos, hemos llegado a la 1 hora 39 minutos. Ha sido impecable tu exposición de tus convicciones. Y nada, para la próxima vez, tengas tiempo, es más o menos, llamas o te llamas y Dejemos, Lo abducimos como mi a Marcos, discurso es el que es, dejemos un tiempo que se asienten las ideas y entonces sí, encantado sí, siempre de no hay hablar con problema. vosotros. Eso no hay problema. Y estoy a Pues vuestra nada. disposición para, evidentemente, y ahora porque ha sido una charla a nivel público. Si queréis un día que hablemos también a nivel personal, ningún problema, estoy siempre disponible. Muy bien, Marcos, pues Muchísimas gracias. A vosotros. Pues gracias y nada, nos Y vamos perdón. ya. ¿Eh? Gracias y perdón. No, perdona tú. No. Además me gustan tus... Cuando hay este tipo de preguntas, es bueno porque de ahí, del contraste, sale. Yo no tengo todas las respuestas, doy mis respuestas. Si te han podido ser útiles, fantástico, pero tú tienes que encontrar las tuyas. Pues gracias a los tres y hasta la próxima. Hasta luego. Pronto. Chao. Chao.